Buenas noches a todos los presentes que nos acompañan en esta temporada de webinars organizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia. En esta cuarta fecha con el seminario virtual denominado La seguridad de la aviación en tiempos del COVID-19. Así como ayer, hoy también los bolivianos tenemos un día especial porque se celebra el Día de nuestras Fuerzas Armadas, a las que rendimos nuestro homenaje de respeto y gratitud. La temática de hoy nos introduce en el campo de la protección contra cualquier interferencia ilícita que amenace la vida de las personas o los bienes en los ambientes aeroportuarios y en los ambientes aeronáuticos de las aeronaves. Inicialmente escucharemos las palabras del señor director ejecutivo de la Dirección de Aeronáutica Civil, comandante Germán Rosas Cosío. Muy buenas noches, una vez más, a toda la comunidad aeronáutica que asiste a esta nueva sesión de webinar, reiterando que la Dirección General de Aeronáutica Civil ha programado difundir información sobre el impacto del COVID-19 y las medidas dirigidas a su contención en el Estado Plurinacional de Bolivia en las diferentes especialidades aeronáuticas, en el marco de las disposiciones y protocolos establecidos por la OASI, para la continuidad de las operaciones aéreas a fin de lograr la recuperación de la confianza en la aviación por parte de los usuarios. Es importante destacar que cada webinar cuenta con la presencia de expositores quienes, con su amplia experiencia, nos comparten las lecciones aprendidas en esta pandemia sin precedentes para la aviación civil. Gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras de nuestro director ejecutivo. Antes de iniciar, queremos recordar y agradecer a los participantes, llenar el formulario que se encuentra en el chat, especialmente a las personas que ingresan por primera vez. Les informamos que al finalizar las exposiciones, se abre el foro para la consulta de los asistentes, los cuales podrán realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma y si el tiempo nos permite, los expositores responderán todas las formuladas. Esta tarde, al igual que en las sesiones anteriores, contamos con expertos de primer nivel, quienes nos van a orientar respecto del trabajo que, en lo que se refiere a la seguridad de la aviación, vienen realizando la Organización de la Aviación Civil Internacional y la Autoridad de la Aeronáutica Civil de Bolivia. Por lo cual, me complace presentar al primer expositor, el señor Fernando Coelho, quien nos va a conversar esta tarde sobre el tema las recomendaciones guía de la OASI para seguridad de la aviación civil en tiempos del COVID-19. Fernando posee una maestría en Ciencias Aeronáuticas con una disertación sobre políticas de seguridad de la aviación, un posgrado en Gestión del Transporte Aéreo y un título en Gestión de Recursos Humanos. Empezó su carrera en aviación hace 30 años en la industria, habiendo trabajado en aerolíneas y en aeropuertos. Posteriormente, a nivel del gobierno, en la Autoridad de Aviación Civil de Portugal, su país natal, donde fue inspector de operaciones de vuelo, director adjunto de Seguridad de la Aviación y Facilitación y jefe de Unidad de Control de Calidad ABSEC-FAL. Actualmente trabaja en la sede de la OASI en Montreal, Canadá, como oficial de coordinación de asistencia técnica ABSEC en la sección de apoyo a la implementación y seguridad del desarrollo dependiente de la Dirección del Transporte Aéreo. Comenzó a colaborar con la OASI en el año 2002 como experto a corto plazo, como instructor y auditor jefe del equipo en el programa de auditoría de USAP, habiendo participado en la primera auditoría del programa USAP de Bolivia el año 2003. Se unió permanentemente a la OASI el 2011 y hasta el 2015 fue coordinador de análisis y garantía de calidad y jefe de equipo para la USAP. Es auditor e instructor ABSEC certificado por la OASI, la Comisión Europea y la Conferencia Europea de Aviación Civil desde el año 2002. Fue profesor en temas de seguridad de la aviación en la Universidad Lusófona de Lisboa, en el MBA Ejecutivo en Gestión del Transporte Aéreo del año 2006 al 2010 y en el Instituto Superior de Educación y Ciencias de Lisboa, en el programa de graduación de gestión de operaciones de vuelo del 2009 al 2010. Entre los años 2002 al 2010 también fue miembro del Comité de Reglamentación de la Seguridad de la Aviación de la Comisión Europea, fue vicepresidente del Grupo de Trabajo de Capacitación sobre Seguridad de la Aviación de la Comisión Europea también, y miembro del Comité Directivo de la Comisión sobre Aprendizaje en Línea en Seguridad de la Aviación. Antes de darle la palabra a Fernando, agradecemos una vez más a los participantes llenar el formulario que se encuentra en el chat de la plataforma. Fernando, bienvenido, la plataforma es tuya.
Fernando, estamos listos para tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Javier. En primer lugar, un cordial saludo para todos ustedes y agradecer la invitación y el honor que me están dando de presentar este breve resumen sobre la actividad de la OASI al respecto de las orientaciones que desarrolló sobre seguridad de la aviación civil en tiempos de pandemia, el COVID-19. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente bien. Ok, perfecto. Porque si acaso hay un corte, yo sigo con hablando a través de mi celular y haciendo la presentación a través de mi computadora. Así que una vez más, muchísimas gracias por la invitación y sin demora seguimos para esta breve presentación. Bueno, ya todos nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos diferentes en aviación de lo que estamos acostumbrados, con movimiento de gente en los aeropuertos, y ahora básicamente prácticamente todos los aeropuertos están vacíos y se están reanudando las operaciones. En ese sentido, la OASI ha desarrollado algún material guía sobre seguridad de la aviación para ayudar y asistir a los estados a reanudar las operaciones de aviación durante la pandemia y a continuación de la pandemia que esperemos que sea breve. En resumen, la finalidad de mi presentación es proporcionar orientación a todas las partes interesadas en la seguridad de la aviación acerca de cómo reanudar eficazmente las operaciones durante la crisis de la COVID-19, manteniendo a la solidez del sistema de seguridad de la aviación. Ayer, los que han tenido la oportunidad de participar en el webinario, mi colega Pablo Lamparello, el oficial regional de Lima, ya hizo referencia a este documento, que es el documento que se llama de despegue, el take-off, que contiene las orientaciones para el transporte aéreo durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Este documento fue desarrollado y adoptado por un equipo especial constituido por el Consejo de la OASI para la recuperación de la aviación y es conocido como CART. CART es la designación en inglés del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación. Entonces, este CART se dio a conocer a los estados a través de una carta enviada por la OASI a todos los estados en la fecha de 8 de junio de 2020. Y como le comenté anteriormente, este documento contiene orientaciones para el transporte aéreo durante la crisis. Y su finalidad es reactivar o ayudar a reactivar el sistema de transporte aéreo internacional y alinear su recuperación mundial. Este documento contiene 10 medidas, principios fundamentales para la reanudación y recuperación del sector, y uno de esos principios, es exactamente sobre el compatibilizar las medidas de salud pública con un sistema de seguridad operacional y seguridad de la aviación, que es el tema que nos trae aquí hoy. Dentro de ese principio, básicamente el documento se divide en 4 categorías diferentes de medidas. Las 4 medidas son medidas sobre salud pública en la aviación, medidas sobre seguridad operacional, medidas sobre económicas y financieras, y algunas de las medidas pues dicen respecto a la seguridad de la aviación, así como a la facilitación. Y esas medidas contienen orientaciones en el sentido de profundizar y alentan a los estados para que profundicen la coordinación intersectorial mediante el establecimiento de un Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo o equivalente en, obviamente, los casos de los estados donde esos comités aún no existan, porque es fundamental en este tiempo de pandemia que haya una coordinación eficiente, eficaz entre todas las partes interesadas del sistema de aviación, y por eso se insta a los estados que establezcan esos comités nacionales de facilitación, porque muchas de las medidas, como a continuación vamos a verificar, pues también dicen respecto a
a temas de facilitación. Por otro lado, también insta a los estados que usen de manera sistemática como referencia el formulario de salud pública para localizar a los pasajeros, o sea, para identificar y para seguir la trazabilidad de los pasajeros para mantener un control eficiente caso ocurra un contagio durante un vuelo, para que se pueda identificar quién ha estado en ese vuelo y facilitar así todos los trámites que tienen que ponerse en marcha por parte de las entidades de salud pública. También este documento refiere que la responsabilidad de mantener la seguridad de la aviación en todas las operaciones sigue correspondiendo a los estados. Dentro de las recomendaciones del CART, de ese documento del despegue sobre las orientaciones que deben tomarse durante la crisis, hay dos específicamente que respectan a seguridad de aviación civil y también a facilitación. Una de esas recomendaciones, que es la recomendación 8 de las 11 que se hacen en el documento, es instar a los estados que mantengan y refuerzan sus sistemas de vigilancia durante la crisis pandemia. A pesar de que obviamente hay una disminución de las operaciones y todo más, pero hay que reforzar sus sistemas de vigilancia. Otra de las recomendaciones, que es la recomendación 9, es instar a los estados que capaciten y que tomen medidas en el sentido de capacitar a todo el personal relevante para detectar y manejar las situaciones de insubordinación de pasajeros, que como todos nosotros sabemos, ya cada día en las redes sociales pues nos llegan videos de incidentes con pasajeros y de situaciones de pasajeros insubordinados a bordo de los aviones. Entonces, en ese sentido, una de las recomendaciones es también que se capacite a todo el personal relevante para que pueda o sea capaz de manejar este tipo de situaciones. En ese sentido también, dentro de la OASI, se estableció un plan de contingencia de seguridad de la aviación durante la pandemia COVID-19 y ese documento, como ya lo he referido, es una referencia para mantener el nivel adecuado de la aviación en las circunstancias actuales. Entonces, ese documento contiene recomendaciones sobre métodos aplicables en los distintos lugares del aeropuerto, nominadamente los puestos de inspección, medidas de control de acceso, de vigilancia, seguridad de carga y correo, seguridad de aeronave, así como sobre instrucción del personal de seguridad. Ese documento, que es sobre las directrices para la aplicación de medidas de seguridad de la aviación de contingencia durante la pandemia, se informó a los estados a través de carta de 17 de julio de 2020, con ese documento en adjunto para que los estados pues tomen nota de las orientaciones que ahí se mencionan. Y también se pide a los estados que tomen nota de esa orientación, que adopten las mejores prácticas ahí contenidas y también que hasta el 31 de agosto de 2020, hasta el final de este mes, aporten sus comentarios, si los hay, sobre ese documento. O sea, se insta a todos los estados que informe a la OASI sobre las dificultades, buenas prácticas, mejoras que se pueden aplicar en este documento, pues que se le envíen a la OASI para que la OASI las pueda tomar en cuenta. Por favor, si tienen algún comentario, pues háganlo hasta el 31 de agosto de este mes. Me están comentando, perdón, que se me olvidó de conectar mi cámara. Perdón, ahora sí, creo que me están viendo. Así es, estás ahí. Ok, entonces, pero ahora tengo un problema acá. Ok. Entonces, ese documento, que hay una versión en español, que es sobre las directrices para la aplicación de esas medidas de contingencia, ¿okay? Por un lado, no establece ningún plazo para la aplicación de esas medidas y también establece que se deben flexibilizar dichas medidas para reanudar las operaciones durante la crisis del COVID.
Por otro lado, este documento, como es un documento de distribución limitada, así que desafortunadamente no les puedo comentar en detalle todo su contenido. Yo voy a intentar lo máximo que pueda hablar del contenido del documento, pero como le he referido, ese documento está disponible, la autoridad del Estado lo tienen y compite a cada Estado, pues, a través de sus comités, de grupos de trabajo, lo que sea, convocar a la gente que hace parte del sistema y que le distribuya y le dé conocimiento de las medidas que están ahí contenidas. Porque desafortunadamente, como esto es un foro público, no puedo darles en detalle las medidas que están ahí contenidas. Sin embargo, voy a intentar pues darle una visión general de lo que contiene este documento y como le comenté, por favor, la DGAC pues que convoque a través de sus comités la gente para darle conocimiento de lo que está ahí contenido. A pesar de Bolivia, hasta el momento, en realidad se adelantó, y de eso hablaré un poquito más tarde, en la implementación de casi todas las medidas que están contenidas en el documento a través de su Plan Nacional de Contingencia. En resumen, el contenido de este documento pues establece el contexto de amenaza y riesgo en la conjuntura actual, establece los objetivos de este documento y también contiene disposiciones y medidas sanitarias y de higiene. También establece las medidas que deben tomarse a nivel de los distintos lugares del aeropuerto, nominadamente operaciones aeroportuarias, medidas sobre la inspección de personas y artículos que llevan con ellos, medidas sobre el equipaje de bodega, carga y correo, control de calidad, seguridad de aeronaves y también sobre la capacitación del personal. Debo decirles también que muchas de esas medidas pues no son medidas estrictamente de seguridad, son medidas que explican cómo conciliar las medidas de seguridad actuales, porque a nivel de medidas de seguridad no hubo ningún cambio, siguen siendo las mismas. Sin embargo, dadas las circunstancias, pues se insta a que los estados tengan alguna flexibilidad en implementar esas medidas y como le estaba comentando, lo que está ahí en esas directrices básicamente es ayudar a los estados cómo conciliar las medidas de seguridad, de bioseguridad, con las medidas de seguridad de la aviación. Entonces, en el contexto de amenaza, lo que establece el documento es que, pues, que debido al reducido número de operaciones regulares, sin embargo, se verificó un aumento de operaciones de carga, pues hay la tendencia o la percepción que los niveles de riesgo han bajado. Sin embargo, pues eso puede representar una probabilidad que se han producido un aumento de los distintos tipos de vulnerabilidad. Así que por eso hay que tener ojo, como se dice en español, y mantener los niveles de seguridad adecuados y de mitigación para hacer frente a los riesgos que estamos enfrentando. También ese contexto pues establece que debido al reducido número de operaciones, pues obviamente hay la manifestación de una disminución temporal de la capacidad terrorista de cometer actos de interferencia ilícita contra la aviación, una vez que prácticamente la operación aeronáutica se ha reducido a menos de la mitad actualmente. Y se insta también que se adapten algunas medidas de seguridad para que se concilien con las medidas de salud pública a que estamos todos obligados, todos los que trabajamos en el sistema de aviación. Entonces, los objetivos de ese documento es, por un lado, proteger al personal de inspección, el público viajero y el personal durante las operaciones de seguridad de la aviación mediante la aplicación de las medidas sanitarias y higiene apropiadas, que ya en este momento creo que todos los que están asistiendo a este webinario ya están acostumbrados, ya están familiarizados con esas nuevas medidas. También para que los estados velen por el permanente cumplimiento de las disposiciones del anexo 17 y que dispongan de medidas de contingencia armonizadas. Obviamente, armonizadas se intenta que a nivel mundial pues se establezcan medidas armonizadas entre todos, pero también como ayer mi colega y compañero Pablo Lamparello refirió,
pues es muy difícil mantener o tener medidas. Fernando, tu micrófono se ha enmudecido. Hola. Ahora te escuchas, sí. Se te Perdón, escucha. es que la conexión está un poquito instable. Como le estaba comentando, es que los estados, lo ideal es que los estados dispongan de medidas de contingencia armonizadas y en ese sentido también la Oficina Regional de Lima pues ya ha tomado iniciativas en el sentido de recopilar básicamente todas las medidas que se están implementando, sobre todo al nivel de la región, donde las operaciones se están reanudando despacio, para que los estados sepan qué medidas cada uno de los estados de la región está implementando. También es proporcionar orientación a todas las partes interesadas en el sistema de seguridad de la aviación. También contiene medidas de desviación de las medidas determinadas mientras sean con fundamento en una evaluación de riesgo. Así que, como le comenté anteriormente, esas directrices pues instan a los estados para que tomen medidas flexibles de acuerdo con las medidas de salud pública que están implementadas. Sin embargo, todos esos desvíos que se hacen, que pueden hacerse a las medidas de seguridad, pues deberán ser determinadas bajo una evaluación de riesgo. Si en la eventualidad de alguno de los estados, pues debido a las circunstancias, tener que tomar exenciones o desviarse de lo que establecen las normas de la OASI, pues a través del procedimiento de notificación de diferencias, se puede informar a la OASI de esas mismas diferencias, indicando obviamente las razones y la duración prevista para esa misma diferencia. Así que por favor, ustedes se han dado cuenta que han tenido que tomar medidas que no están en cumplimiento total con las normas de la OASI por las circunstancias actuales, lo que tiene que hacer es, a través del proceso de notificación de diferencias, informar a la OASI de ese hecho, indicando las razones y la duración prevista para mantenimiento de esas mismas medidas. Por otro lado, también las directrices pues instan a la promoción para la estrecha coordinación entre los comités de seguridad de aviación y de facilitación, sea a nivel nacional o a nivel aeroportuario. Puede ocurrir que hay estados donde esos comités es un comité único, es un comité de seguridad y facilitación. Donde es el caso, pues básicamente ya tienen el problema solucionado y obviamente es un sistema, cuando los dos comités se unen en un solo comité, pues facilita la coordinación entre los dos. También el documento habla de dotación de personal. Por ejemplo, recomienda que el personal de seguridad debe trabajar en equipos preestablecidos y siempre con el mismo grupo de personas en todos los turnos. Esto obviamente por una cuestión de salud pública, porque si ocurre algo es más fácil pues rastrear y hacer la trazabilidad de los elementos que estuvieron trabajando con esa persona que eventualmente puede haber sido contaminada. Entonces, la recomendación de este documento a nivel de dotación de personal es que el equipo trabaje en grupos preestablecidos y por turnos y siempre los mismos en los mismos turnos. Por ejemplo, a nivel de control de accesos a la zona restringida de seguridad, a la zona de seguridad restringida, perdón, es que el personal pues desinfecte las manos antes y después de tocar un sistema de control de acceso en caso que el sistema pues sea un sistema biométrico, por ejemplo, a través de impresiones digitales y obviamente colocar cerca de esos equipos dispensadores de desinfectante. También el personal de seguridad debe considerar los requisitos de las autoridades de salud pública, específicamente pues mantener el distanciamiento físico, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pues cómo conciliar prácticamente esa contradicción del personal de seguridad, por razones obvias, tiene que tocar en las personas, en los pasajeros, para hacer el chequeo, para hacer la inspección, tiene que manosear
los equipos, las pertenencias de los pasajeros y al mismo tiempo pues mantener esos requisitos o cumplir con esos requisitos de las autoridades de salud pública. Llevar también puestos sus equipos de protección personal y limitar el contacto directo con los documentos y objetos electrónicos personales. También se recomienda que después de cada turno el personal de aviación deba lavarse las manos con agua y jabón, o sea, básicamente cumplir con la recomendación de salud pública que ya están implementadas. Limpiar o descontaminar el equipo de trabajo, incluyendo los zapatos, evitando la propagación de partículas, etcétera. Ducharse o lavarse la piel expuesta al contacto con agua y jabón y obviamente autovigilarse para detectar signos de enfermedad y así poder informar las autoridades correspondientes. En resumen, básicamente ese documento también tiene este cartelito donde explica sobre las medidas, sobre la aplicación de medidas AFSEC y los puntos de inspección. Y empieza por decir que se debe dar información clara sobre la forma correcta de colocar las prendas y objetos personales y pasar la inspección para reducir la frecuencia de falsas alarmas. Entonces, tendrá que el Estado tener esa preocupación de establecer procedimientos. La abogada, si no lo establece, solamente le dice que se debe dar esa información y obviamente los procedimientos tendrán que ser desarrollados para que ayude al flujo del pasajero a través de los puntos de inspección. También se refiere que, por ejemplo, no debería pedirse a las personas que se quiten la mascarilla ni los guantes para hacerse la inspección de seguridad. Para la resolución de las alarmas, debería pedirse a las personas que se despojen todo objeto que lleven encima de una mesa y que vuelvan a pasar por el detector o por los equipos de seguridad que están ahí en los puntos, y también que podrían usarse detector manual de metales o detectores de traza de explosivos, perros detectores de explosivos, etc. Entonces, básicamente, ese cartel, en resumen, se le da toda la información que deben tener en cuenta en los puntos de inspección. También refiere el tipo de información que las personas, el público viajero, el personal, debe tener en cuenta. Y, por ejemplo, en los puntos de inspección, pues, debería hacerse en líneas no adyacentes en la medida de lo posible, pues todos nosotros sabemos que los aeropuertos no estaban, la mayoría de ellos, pues no están preparados para este tipo de aislamiento de líneas en los puntos de inspección, pero en la medida de lo posible, obviamente, esas líneas deberán establecerse. Aplicando, obviamente, los requisitos sanitarios, controlar el flujo en los puntos de inspección con el fin de evitar aglomeraciones, manteniendo las distancias físicas, y el personal debería utilizar puestos de inspección exclusivos para acceder a la zona de seguridad restringida, para obviamente mitigar y minimizar el riesgo de contagio y de contacto con los pasajeros o con el público viajero. Por otro lado, también se insta a los estados que faciliten al público viajero y al personal información clara sobre los procedimientos adecuados para quitarse los abrigos, chaquetas, efectos personal, como carteles de bolsillo, etcétera, antes de la inspección para reducir el número de falsas alarmas. Esa foto que ustedes ven en la lámina es una foto que fue sacada hace 14 años, cuando se implementaron las medidas sobre la restricción de líquidos. Y en ese entonces, la primera medida que se ha tomado fue la restricción total de equipaje en la cabina del avión. Y se implementó un procedimiento, me refiero a los estados de la Unión Europea, donde ocurrió las primeras restricciones, así como en Estados Unidos. Entonces, en los primeros días de la restricción, de la imposición de restricciones, donde la tolerancia de elevarse equipaje de cabina era 0, solamente se permitía al pasajero que se llevara en esa bolsita pues los pertenencias esenciales como pasaporte, pañuelos, llaves, celulares, etc. Entonces, me parece una buena idea, pues, no solamente para los líquidos, se aplica la restricción de líquidos, como usted sabe, no es una obligatoriedad. Utilizar, por ejemplo, una bolsita transparente que permita facilitar
a los pasajeros y también a los inspectores en los puntos de inspección para que puedan poner en una sola bolsa todas sus pertenencias. Además, con este procedimiento, pues se reduce la posibilidad de contagio con todas las pertenencias que se ponen ahí en las bandejas, en los puntos de inspección. Eso que es un tema pues, que genera alguna controversia. Lo que dice este documento es que se haga una evaluación de riesgos por la autoridad pertinente para que se establezca si se debe o no dar alguna exención sobre los líquidos en caso que esa restricción se aplique. El documento mismo no establece ninguna referencia sobre la cantidad. Una vez más, lo único que se refiere es que se haga una evaluación de riesgos. Lo único que dice es una llamada de atención sobre que tales productos deben seguir o deben estar sujetos a las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas debido a su contenido de alcohol. Es lo único que refiere el documento, es esa referencia para que caso se hagan exenciones, pues se tengan en cuenta las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas. Y también que los estados deben informar a los pasajeros que tal vez las exenciones que se permiten en el aeropuerto de origen, pues no sean concedidas en los puntos de transferencia, caso el pasajero tenga que hacer una transferencia hasta su destino final. Entonces, es muy importante, caso se aplique la regla de restricción de líquidos, caso se aplique alguna exención a dicha regla, que se informen a todos los pasajeros. Si se van a hacer una transferencia, pues es muy posible que en el punto de transferencia, en el país donde se va a dar la transferencia, pues las reglas sean distintas y esas mismas exenciones no se aplican. Así que es muy importante darse esa información a los pasajeros. También le brindo con este cartel, que también se lo fui a buscar hace 14 años cuando se implementaron las medidas esas sobre las bolsas transparentes. Esto una vez más se aplica la medida de restricción de líquidos, que yo creo que en Bolivia pues no se está aplicando. Sin embargo, le dejo también esta recomendación que los pueda ayudar a tomar alguna decisión sobre cuál debería ser o cuál debe ser la cantidad permitida de transporte del alcohol gel y todo más, pues básicamente tomarse como referencia las mismas medidas y los mismos tipos de exenciones que se aplican ya en las medidas que actualmente están vigentes. Y básicamente esas medidas lo que establecen es que siempre que sea para uso durante el viaje, vuelo de ida, estancia y vuelo de regreso, pues se puede permitir esa cantidad. El problema es cómo determinar o cómo va el inspector determinar si esa cantidad va a ser necesario, va a ser suficiente para el viaje de ida, de estancia y de regreso. Una vez más, es muy complejo, así que por eso mismo, por la complejidad del tema, lo hace, deja al criterio de los estados que establezcan esas mismas medidas. También para decirles que estas directrices para la aplicación ya básicamente ya están vertidas, ya están transpuestas en su Plan Nacional de Contingencia, pues que fue adoptado e implementado por la DGAC. Así que una vez más es la demostración de que los estados no tienen que esperar por entidades supranacionales para que tomen sus medidas y tengan la iniciativa de implementar lo que les parece ser lo correspondiente. Así, una vez más, la DGAC de Bolivia, a través de su unidad de seguridad de aviación civil, nominadamente a través de ilustre ingeniera Shirley McKay, que va a hablar a continuación, pues hizo un tremendo trabajo, un excelente trabajo además en publicar antes que saliera las directrices de la OASI ese Plan Nacional de Contingencia, y que creo que está disponible para todos los que tienen necesidad de saber, obviamente, en el Estado. Ya casi finalizando, solamente les estoy brindando con esas fotos que les enseña dos fotos del mismo equipo, que es un Boeing 747, que recién, por ejemplo, la British Airways, pues lo bajó a todos esos equipos y ya no vuelan más en la flota de British Airways, que es el cockpit, la cabina de pilotaje de los años 70, cuando salieron los primeros Boeing 747, pues donde aún llevaba un mecánico de vuelo y todo más. Y
el Boeing de hoy. O sea, la evolución que se dio fue tremenda. Ya básicamente no hay botones, todo es electrónico y todo se hace por computadora. Ya la intervención del hombre ya casi no es necesaria, a no ser su inteligencia y su conocimiento. Por otro lado, también les brindo un ejemplo de los manuales de seguridad, casi con la misma edad, ¿ok? De lo que le enseñé anteriormente. Sin embargo, aquí se dio básicamente una versión. En 71, el manual de seguridad, pues era un libro muy delgadito, como pueden ver en la foto, y hoy en día, pues casi que octuplicó el tamaño, así que se está complicando, se fue complicando cada vez más los sistemas de seguridad de la aviación y en concreto el manual de seguridad. Así que casi para terminar, pues el reto que tenemos, el desafío es encontrar la aguja en el pajar y obviamente sería fácil si tuviéramos tiempo ilimitado y recursos ilimitados, pues podríamos dar un enfoque lineal para abordar todos los riesgos de la aviación. Eso sería un enfoque posible. Sin embargo, asimismo, al final, pues es posible que nunca se encuentre la aguja, porque obviamente el sistema es muy complejo. Y para terminar, les voy a contar una historia para, en resumen, hacer el resumen de lo que acabo de referir sobre la complejidad del sistema y cómo fue evoluyendo el sistema y lo que tendremos que tener en cuenta. Le voy a contar esta pequeña historia que se trata, obviamente no corresponde a la realidad, pero intenté, pues, de una forma gráfica, ilustrar lo que le voy a contar. Un profesor de filosofía que al final del año, del terminar el curso, pues hace una prueba a sus alumnos y como tesis final, para completar su graduación, le coloca la siguiente pregunta. Entonces, ellos, de acuerdo con los que habían estudiado durante todos esos años en el curso de filosofía, pues tendrían que explicar y demostrar que esta silla donde el colega, el alumno está sentado, pues no existe. ¿Ok? Eso fue el reto, eso fue el desafío, pues para que ellos demostraran que esa silla no existiera. Pues obviamente todos ellos pues fueron a buscar en los libros, todos los filósofos de la antigüedad hasta la modernidad, y todos ellos pues fueran muy, muy listos en escribir páginas y páginas de explicaciones y teorías sobre la demostración de que realmente esa silla no existe. Sin embargo, al final, que se llevó el diploma, pues fue una cholita que solamente en 2 palabras, pues tuvo la nota máxima que respondió a la cuestión. Y la nota que tuve y la respuesta de ella fue, pues, ¿qué silla? Y con esto, estimados amigos, termino mi presentación. Muchísimas gracias, a las disposiciones para preguntas y obviamente paso la palabra de nuevo para ti, Javier. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. En primer lugar, por tu impecable presentación, por la valiosísima, orientadora, ilustrativa información que nos has brindado sobre la temática y por ese epílogo tan agradable y tan divertido que nos has presentado. Bueno, a continuación, permítanme presentar a la ingeniera Shirley Mackay. Ella es la jefe de Unidad de Seguridad de la Aviación Civil de la DGAC y nos va a exponer el tema de las acciones tomadas en materia de seguridad de la aviación civil en cumplimiento al Plan de Reactivación del Transporte Aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia. Shirley es titulada en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Aquino, Bolivia, y posee un diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Con más de 20 años de experiencia en aviación civil, cuenta además con una formación aeronáutica como encargada de operaciones de vuelo, especialista y certificada como instructora en seguridad de la aviación civil. Actualmente se desempeña como coordinadora nacional de observación continua del programa de USAP de la OASI y punto focal nacional ABSEC ante la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Shirley, muy bienvenida. La plataforma es toda tuya. Buenas noches.
¿Me escuchan? Se te escucha bien. Sí, ¿Ya tengo la claramente. pantalla? Tienes la pantalla también. Ok. ¿Está encendida la cámara, capitán? Todo está encendido, Chile. Se ve tu presentación y se te escucha perfectamente bien. Adelante. Bueno, le agradezco, capitán, por la presentación que ha realizado hacia mi persona. También definitivamente quiero agradecer a mi estimado amigo Fernando Coelho, pues quien en reiteradas oportunidades ha estado siempre presente apoyando a nuestro Estado en implementaciones principalmente del anexo 17. También quiero saludar a todos los presentes en este foro, agradecerles su presencia y sean todos muy bienvenidos. Esa es una iniciativa de la Dirección de Aeronáutica Civil a fin de poder mostrar básicamente el trabajo que estamos desarrollando como autoridad máxima de nuestro país. Tal y como lo mencionaba pues el señor Fernando Coelho, definitivamente estamos enfrentándonos durante todo este tiempo, y ya lo hemos hecho durante varios meses y seguro lo seguiremos haciendo, ante algo realmente desconocido. Un reto que, les soy honesta, como profesional, como parte de la autoridad aeronáutica y más del Estado Plurinacional de Bolivia, pues ha exigido de mucho trabajo, de mucha concentración y de mucha lectura. Si bien, como lo mencionaba Fernando, dentro de la legislación y las recomendaciones internacionales nos hablan de una falsa posible percepción de un bajo nivel de riesgo y de una reducción de la posibilidad de identificar peligros y amenazas emergentes, pues hay que tener mucho cuidado al implementar las normas. Pues hay que continuar con la misma fortaleza y vigilancia dentro de nuestros aeropuertos. Es así que quiero empezar esta presentación indicando de que la seguridad de la aviación civil debe mantenerse a pesar de cualquier adversidad. Dentro del contenido que vamos a encontrar en esta presentación, veremos tres partes fundamentales e importantes. La primera va a estar referida específicamente al marco legal y documentos con incluidas recomendaciones internacionales y nacionales sobre ABSEC durante COVID-19. En el segundo punto veremos las medidas que hemos adoptado como Estado boliviano y la implementación de nuestro plan de contingencia ABSEC para el retorno a operaciones aéreas en nuestro país, esperando de que estas mismas puedan coadyuvar en el desarrollo de otras normativas en otros estados. Finalmente, veremos algunas estrategias a corto plazo que nuestro país irá implementando a fin de dar el cumplimiento efectivo a lo que es el anexo 17 durante el COVID-19. Dentro de la normativa internacional y las recomendaciones, quiero ingresar y comentarles sobre algunos documentos que han sido muy importantes durante el desarrollo que hemos tenido como Estado durante esta coyuntura y donde esta emergencia sanitaria internacional. Uno de ellos, obviamente, el documento Fundamentos de Despegue. Este documento que en materia de seguridad de la aviación civil nos ha mostrado cuál es el enfoque que deberíamos darle para poder compatibilizar las medidas de sanidad pública con las medidas de seguridad de la aviación civil. Algo nuevo para todos, ¿verdad? En el marco estratégico, como segundo documento recomendado a nivel internacional, el marco estratégico de la región sudamericana en respuesta al COVID-19, pues nos propone y nos muestra un plan de reactivación en la región SAM con la conformación de grupos de expertos interesantes que puedan coadyuvar y trabajar de forma coordinada para que de todas maneras encontremos diferentes respuestas y enfoques objetivos a la planificación al momento de aplicar la normativa en seguridad de la aviación civil. Obviamente, ya el señor Coelho nos ha dado una exposición sumamente clara de lo que son las directrices para la aplicación de medidas de contingencia de ABSEC durante la pandemia de COVID-19. Y no olvidemos que este documento pretende principalmente establecer criterios para la protección del personal ABSEC, para que los estados establezcamos medidas de contingencia que puedan coadyuvar en el cumplimiento del anexo 17
y obviamente mantener la efectividad de su aplicación y de su cumplimiento. Un tema que, les soy honesta, cuando iniciamos justamente en marzo este trabajo de establecer medidas de APSEC con el tema de la pandemia fue definitivamente la protección y el cuidado del factor humano en las operaciones de seguridad de la aviación civil. Es así que este documento que nos propone la OASE, un documento algo antiguo, pero que tiene bases muy importantes, nos muestra la importancia del factor humano en seguridad de la aviación civil. Y también lo hemos utilizado para poder desarrollar nuestro trabajo en nuestro país. Finalmente, no menos importante, porque es un tema que definitivamente se lo está trabajando en todos los estados, es el que quizás nos está exigiendo un poquito más de atención respecto a lo que realmente teníamos, lo que podemos tener y lo que tendremos a futuro, en lo que respecta a los aspectos jurídicos del comportamiento de los pasajeros insubordinados y perturbadores en las aeronaves. En nuestro país, obviamente, hablamos de la ley número 1758, específicamente el Código Penal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En lo que respecta a las normas y recomendaciones nacionales, pues tenemos un plan de acción para la reactivación de la aviación civil frente al COVID. Este documento pues plasma todo lo que la Autoridad Aeronáutica Civil del Estado Plurinacional de Bolivia está ya implementando y las que tendrá que implementar a futuro. Porque nos seguimos enfrentando día a día a temas que son merecedores de nuestra atención y que definitivamente pues nos obligan a estar activos permanentemente. Tenemos un Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil que debe cumplirse y este documento debe estar acorde a la coordinación permanente con los organismos de seguridad del Estado y otros involucrados en APSEC dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Obviamente las reglamentaciones aeronáuticas bolivianas y nuestros programas de seguridad de todos los explotadores de los aeropuertos, de aeronaves, organismos a cargo de los servicios de tránsito aéreo, empresas de aprovisionamiento a bordo también que cumplen con la normativa en seguridad de la aviación civil. Bajo este alineamiento, muy importante, es que dentro de lo que es el enfoque que se le debe dar a la coyuntura que nos está exigiendo el mundo para poder aplicar las medidas APSEC, se han tomado bastantes medidas que se las voy a ir comentando y mostrando. He tratado de hacer un resumen de lo que hemos trabajado, porque como les digo, realmente hemos estado viendo cada día algo nuevo que nos ha exigido y nos ha pedido que nos reactivemos y que establezcamos nuevas medidas. Las medidas adoptadas por Bolivia y obviamente el plan de contingencia APSEC para el retorno a operaciones aéreas. Este documento que ha tenido que obviamente exigirnos mucho el trabajo en coordinación, en equipo y nos ha exigido pues que tengamos muchísima imaginación e iniciativa para poder desarrollarlo. En primera instancia, comentarles que en el mes de marzo, obviamente ya con la cuarentena rígida en nuestro estado, se establecieron protocolos APSEC en los aeropuertos internacionales durante esta cuarentena, atendiendo obviamente lo establecido por un decreto supremo, el 4196, es una norma establecida en nuestro estado, donde nos enfrentamos por primera vez al cierre de los controles de inspección de pasajeros y solamente la habilitación de los mismos en casos necesarios. Establecimiento de medidas APSEC en puntos de control de acceso a plataformas o en los puntos de acceso de personas de vehículos. Un tema también definitivamente nuevo que han requerido de la adaptación permanente y constante de los administradores de aeropuertos y en realidad de toda la industria aeronáutica. Una vez que tuvimos la oportunidad de analizar y profundizar el documento El Despegue, identificamos claramente que el éxito de esta coyuntura en lo que se refiere a seguridad de la aviación civil era mantener firme el cumplimiento y la aplicación de las medidas. Es así que mediante una circular instructiva en el mes de abril se efectivizó y se concertó nuevamente con todos los involucrados que las normas en seguridad de la aviación civil no podían dejar de aplicarse y que deberían continuar conforme a las normas establecidas a nivel nacional. Una vez pasada esta etapa, pues en
en el mes de junio, se trabajó en esta iniciativa de elaborar un plan nacional de contingencia porque teníamos en puertas el retorno a las operaciones aéreas en nuestro país en el mes de junio, específicamente el 3 de junio. Es así que durante el mes de mayo, la Dirección de Aeronáutica Civil, bajo esta coyuntura, con muchos problemas porque teníamos que trabajar en casa, pues emitió una circular instructiva aprobando este Plan Nacional de Contingencia sobre AFSEC post-cuarentena para el inicio de operaciones aéreas nacionales en nuestro país. Obviamente, este documento estaba y está totalmente alineado a la normativa en lo que se refiere a bioseguridad de nuestro país, las disposiciones establecidas por nuestra cabeza de sector, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, y obviamente ha sido desarrollada bajo una evaluación de riesgo interna por la Autoridad Aeronáutica que nos ha permitido como equipo proponer un documento realmente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Un documento que nos muestra una coyuntura difícil para el mundo, pero que apoya al sector para poder lograr nuevamente la confianza del usuario y poder iniciar de manera efectiva las operaciones, mostrando de que en los aeropuertos, personal de líneas aéreas, administradores de aeropuertos y todos en la industria en realidad estamos protegidos y queremos trabajar para nuestro país y para darle seguridad a nuestros vuelos. Muy rápidamente les voy a mostrar de manera muy general lo que este documento en el mes de junio ya exigía al Estado, la implementación de no diferentes normas, pero sí acopladas o en adaptación o en coordinación a toda la normativa de bioseguridad. Obviamente hablamos de los explotadores de aeropuertos y nos centramos en las terminales principales de pasajeros, en las que definitivamente se deberían tomar ciertas medidas que iban a cambiar un poco el sistema normal de tránsito en un aeropuerto. En la parte superior está la parte del Plan Nacional y en la parte de abajo ya tenemos ahí algunas fotos que podemos ver sobre el cumplimiento de esa normativa. El equipo de protección del personal EPPP, nuevamente establecidas mediante disposiciones del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y vemos al personal de AFSEC ya totalmente cubierto. Los anuncios de seguridad, entendiendo de que mientras más antes los pasajeros estén en el punto de control de inspección, pues será más fluido su tránsito y podrán también mantener todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad dentro de este punto de control de inspección. Obviamente también se establecen medidas y protocolos específicos para los controles de acceso AFSEC para el personal del aeropuerto, estableciendo lugares específicos y medidas específicas de sanidad para poder lograr que su tránsito y su flujo sea normal y de esa manera poder brindar efectividad en el servicio del transporte aéreo. Un tema muy importante que considero que en nuestro estado y espero que sin duda en otros estados pues se lo esté también desarrollando y tomando la atención debida, es el tema de control de calidad interno. Nos ha mostrado que por varias situaciones, pues las fiscalizaciones y las vigilancias dentro de los aeropuertos no necesariamente van a poder ser presenciales. Y mediante este control de calidad, la información que se nos provea como autoridad aeronáutica de los explotadores y de los involucrados en AFSEC, pues va a ser muy importante para poder dar continuidad a las medidas de seguridad de la aviación civil. Dentro de lo que es el punto de inspección de pasajeros, pues se han determinado también diferentes medidas. Ahí podemos ver nuevamente la exigencia de los elementos EPP. Podemos ver la verificación ya no manual, sino visual de los documentos de viaje. Podemos identificar dentro de lo que es el punto de inspección rayos X y todos aquellos que tienen que hacer la verificación totalmente protegidos. La verificación también de lo que es el equipaje de mano, un tema que sí se lo ha tratado bastante, también en los foros internacionales, en los cuales también hemos podido rescatar importantes medidas para desarrollar esta actividad.
Algo que también se los voy a comentar, un tema de la restricción de geles, alcoholes y geles en nuestro país, un tema novedoso, que gracias a un trabajo coordinado con el grupo de expertos de seguridad y facilitación de la región SAM, de OASI-CLAC, pues se ha podido determinar bajo un nivel de riesgo cuál era el criterio y la posición del Estado. Y obviamente la desinfección en toda la parte del punto de control de inspección de pasajeros. A lo que me refería justamente es a fin de estandarizar y armonizar las normas, porque ese es uno de los objetivos fundamentales que tiene este grupo de expertos a nivel internacional, pues en nuestro país, la seguridad de la aviación civil para el transporte de alcohol en gel solamente es hasta una cantidad de 360 mililitros, a un 70% obviamente del alcohol. Esa es una medida, como ya les mencionaba anteriormente, que le hemos trabajado bastante bajo una evaluación de riesgo, experiencia de otros estados y una lista, una matriz de reactivación de operaciones en la región sudamericana. En lo que se refiere a los explotadores de aeronaves, pues también como Estado, durante esta coyuntura del COVID-19, pues hemos tenido que identificar protocolos que reactiven estas operaciones para los explotadores de aeronaves en lo que respecta a su equipo de protección personal, en lo que respecta al personal AFSEC en el control de aeronaves, en el círculo de seguridad de las aeronaves y en el control de acceso a las aeronaves. Obviamente, nuevamente mencionamos esta necesidad de poder encontrar la relación o la vinculación entre lo que son los procedimientos AFSEC y la aplicación de medidas de seguridad de la aviación civil y aquellos protocolos de bioseguridad que deben ser implementados en los aeropuertos. Este es un tema que definitivamente también ha sido incorporado dentro de nuestro plan y no nos equivocamos. Nos adelantamos un poco, pero no nos equivocamos porque estábamos seguros de que esto era un tema que definitivamente iba a provocar muchísima tensión por parte de los estados y principalmente por las autoridades aeronáuticas. Los pasajeros insubordinados y perturbadores en las aeronaves, pues como ya lo mencionaba Fernando, lo vemos en diferentes foros, se han constituido en definitivamente un incremento dentro de lo que son las pocas operaciones que recién se están realizando, especialmente en el ámbito nacional de cada estado. Es así que las tripulaciones en este caso deben recibir una instrucción específica para poder aplicarlas en estos casos. Y obviamente, menciono nuevamente el documento 1017 de la OASI que nos ha servido para poder trabajar y ya les mostraré posteriormente cómo lo vamos a desarrollar. Las empresas de servicios de aprovisionamiento a bordo definitivamente también merecen la atención de los estados y merecieron la atención de la autoridad aeronáutica. Si bien en este momento no se estarían desarrollando de una manera permanente, sí tenemos algunas operaciones que los han requerido de forma temporal para algunos servicios específicos, pero obviamente la normativa está enfocada ya en ese trabajo que se va a desarrollar con las empresas de servicios de aprovisionamiento a bordo. Obviamente, de acuerdo a la normativa de cada estado, pues este documento tendrá que acoplarse y acomodarse. En el caso de Bolivia, los organismos a cargo de los servicios de tránsito aéreo, pues obviamente también tienen un aspecto importante en tema de seguridad de la aviación civil y merecieron también la incorporación de protocolos específicos dentro de este Plan Nacional de Contingencia AFSEC durante el COVID-19. Sin duda, y creo que todos van a compartir conmigo la misma posición, las instalaciones de carga y correo. El control de ingreso de personas a las instalaciones de carga y correo, definitivamente en esta época, en esta coyuntura, pues han resaltado durante todos estos meses. Las operaciones de carga pues han logrado un lugar situal muy importante dentro de lo que es el servicio de transporte aéreo y obviamente tenían que ser parte de este plan. Una preocupación que surgió al momento de iniciar en marzo en nuestro país la primera cuarentena. ¿Qué hacemos si tenemos personal contagiado?
¿Qué hacemos si tenemos personal que por distintas situaciones no se puede constituir en sus funciones y tenemos también fatiga de esta personal? Pues hemos establecido dentro de este programa un procedimiento para la reorganización de personal APSEC en casos de contingencia del COVID. Es un protocolo que ya se lo está implementando en los diferentes aeropuertos de nuestro país y obviamente está sujeto a una readecuación permanente, porque los picos de la enfermedad pues suben diariamente. Otras medidas que definitivamente han requerido de nuestra atención es la parte de certificación. Dentro de nuestra normativa nacional, pues la parte de certificación merece, obviamente, la parte práctica, la parte presencial en distintas partes del protocolo, lo que hacía obviamente difícil el poder cumplirlas. Es así que bajo un respaldo legal dentro de lo que es la autoridad aeronáutica, en el mes de abril se emite una circular instructiva estableciendo una ampliación de fecha de vigencia de las certificaciones de instructores y personal de seguridad de la aviación civil en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional. Pero no solamente nos enfocamos en las certificaciones, también teníamos que pensar en la instrucción. ¿Por qué? En nuestro país, les comento, las certificaciones de instructores y de personal de seguridad de la aviación civil tienen una validez de 5 años, pero solo la mantendrían con cursos de refrescamiento de 1 año. Esos cursos de refrescamiento estaban a puerta de vencerse. Es así que se estableció la autorización por parte de la autoridad aeronáutica para la realización de cursos virtuales solamente en casos de cursos recurrentes de seguridad de la aviación civil. Pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo iniciaríamos con esta carrera de cursos virtuales cuando definitivamente no nos encontrábamos preparados ni teníamos la suficiente experiencia para poder realizarla? Sin duda, una circular de asesoramiento diseñada por personal especializado de la Dirección de Aeronáutica Civil propone, y se lo pongo a disposición de todos durante esta coyuntura del COVID-19, herramientas, plataformas y guías para la creación de exámenes virtuales, entre otras. Esta es una circular de asesoramiento para el uso de plataformas para instrucción de seguridad de la aviación civil en cursos virtuales. Dentro de esta coyuntura, también es importante comentarles que tuvimos que trabajar en desarrollar un procedimiento para la habilitación de nuevas especialidades para instructores APSEC durante la pandemia COVID-19. Comentarles que dentro de nuestra normativa, el Estado Plurinacional de Bolivia exige la presencia del instructor en las instalaciones de la oficina central para poder desarrollar todo su proceso de certificación y posible habilitación a una nueva especialidad. Debido a diferentes solicitudes que hemos recibido, pues tuvimos que también, bajo un trabajo legal jurídico interno de la Dirección de Aeronáutica Civil, establecer una circular instructiva para que estas certificaciones y habilitaciones de nuevas especialidades puedan también ser realizadas por los instructores en otras ciudades bajo un protocolo y un procedimiento establecido por la Dirección de Aeronáutica Civil. Hablemos un poquito de lo que en algún momento, durante nuestros 3 ya primeros disertaciones o webinars que se realizaron, se han expuesto diferentes posiciones respecto a lo que es la inspección y la vigilancia y la fiscalización. Pues en temas de seguridad de la aviación civil, la vigilancia y fiscalización durante la pandemia del COVID ha tenido 4 etapas importantes en nuestro estado, buscando siempre el realizarlas, porque definitivamente un trabajo coordinado con quienes están aplicando la normativa es poder evidenciar que se está cumpliendo conforme a los protocolos establecidos. Tenemos una primera etapa donde teníamos una suspensión total de operaciones en la cual no se realizaron actividades de control de calidad. Una segunda etapa de vuelos humanitarios, de repatriación, ambulancia,
médica en estos casos, donde sí pudimos realizar inspecciones aleatorias. Inspecciones aleatorias también y muy específicamente a las operaciones del transporte de carga, referidas principalmente al tema de salud, porque en un principio solamente eran esas las que se podían realizar. Y obviamente este inicio de operaciones nacionales en el mes de junio pues nos ha obligado y nos ha exigido modificar nuestro plan anual de vigilancia y fiscalización. Un plan anual que se lo establece en nuestro caso por la cantidad de operaciones para 2 años. Esto definitivamente nos ha marcado un cambio y un giro total en el enfoque de vigilancia y fiscalización APSEC. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica y es muy importante entender de que la aplicación de la vigilancia y fiscalización es la única herramienta de control de calidad que nos puede mostrar el desarrollo potencial de la aplicación como tal del anexo 17. Hablemos un poquito de las acciones de la DGAC a corto plazo, porque nuevamente lo manifiesto. Esto es algo que nos sorprende todos los días. Esta coyuntura es definitivamente algo que no sabemos qué reacciones nos va a provocar los días posteriores, pero sí podemos ir analizando y estableciendo ciertos criterios para poder llevar adelante como Estado, como país, y para mostrarles a todos ustedes, al mundo, de cuáles podrían ser esas nuevas necesidades que se nos pueden ir estableciendo o presentando durante esta pandemia. Una de ellas que la estamos ya trabajando es la instrucción práctica APSEC presencial. Esto está enfocado a la posibilidad de cursos iniciales virtuales con la instrucción práctica presencial. Bajo una evaluación de riesgo, estamos trabajando en cuáles van a ser esos protocolos que van a permitir que esta actividad pueda ser realizada. Obviamente estableciendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos en nuestro país y la normativa internacional. En el segundo punto, obviamente la instrucción virtual de cursos APSEC iniciales, como yo les mencionaba anteriormente, iniciamos con los cursos virtuales solamente para cursos de refrescamiento. Sin embargo, el tiempo nos está mostrando que sí debemos ya pensar en cursos iniciales de manera virtual en materia de seguridad de la aviación civil. Un tema que nos ha llamado muchísimo la atención y lo pongo en consideración del foro, porque si bien el tema de ciberseguridad se lo trabaja en sus diferentes foros internacionales, a nivel de la región, pues es muy importante darle la atención debida porque es un blanco perfecto durante el COVID-19. Sin duda alguna, el que diferentes actores de la industria aeronáutica se permanezcan activos en las redes virtuales, pues hace que existan diferentes concepciones de cuáles podrían ser las repercusiones con el tema de ciberseguridad. Es así que nosotros como Autoridad Aeronáutica ya lo estamos trabajando. Como les mencionaba anteriormente, pues sin duda, el tema de pasajeros, perturbadores e insubordinados nos exige un análisis del Código Penal en nuestro país, si bien está muy bien establecido, pues es muy importante la información o la concientización que demos a nuestros pasajeros sobre las consecuencias a las cuales estarían sometidos en el caso de convertirse en este tipo de pasajeros. Es algo que también lo hemos visto en la región y lo hemos comentado, de que definitivamente, si bien la mayoría tienen muy bien establecido cuáles serían las sanciones, pues el conocimiento por parte de las personas que viajan pues es mínimo. Entonces sí es muy importante y sería una manera de poder mitigar el riesgo de este tipo de pasajeros. A lo que nos ha también mostrado durante todo este tiempo es, en nuestro caso, y seguramente en consideración del foro, en lo que respecta a carga, pues diferentes reacciones, diferentes necesidades para los estados. En nuestro caso, la aprobación
Hola. Hola, hola. Sí, Javier, se te escucha. Parece Sí, que se cayó la señal de Shirley. de Chile, ¿verdad? Ok, ya está Sí, ya volviendo. está Está retornando. volviendo. Ahí está de nuevo. Ok, Micrófono, Shirley. sí. Shirley. Sí, sí, estoy Ok, habilitando el ahora sí. micrófono. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, Shirley. Sí, se lo escucha. Se te escucha y se te ve, Shirley. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Les pido mil disculpas, pero suele ocurrir este tipo de inconvenientes. Voy a avanzar un poquito en la presentación. Ya me encontraba en la parte final. Les pido disculpas pasar así. Me voy a centrar ya en la parte final. Espero que me hayan podido escuchar hasta la parte de del trabajo de las acciones de la DGAC. ¿Es cierto? Estábamos justamente en esta presentación. Se te ha Y voy a escuchado, Shirley. Sí. Muchas gracias, capitán. Y voy a terminar con algo que espero realmente sirva al foro, sirva a los diferentes participantes nacionales e internacionales, en lo que respecta a un análisis del FODA sobre seguridad de la aviación civil en tiempos del COVID. Cuando empecé a escribir esta diapositiva, se me llenaron las ideas. Sin embargo, no me alcanzó el espacio para poder sintetizar todo lo que realmente nos ha mostrado esta nueva coyuntura. En lo que refiere a las fortalezas, definitivamente hay una coordinación y adaptación a los tiempos de pandemia. Y creo que eso está ocurriendo en todos los estados. En nuestro país, definitivamente esta coordinación y esta adaptación ha sido un puntal muy importante para poder cumplir con la normativa nacional. La normativa AFSEC actualizada, la normativa AFSEC en vigencia, pues ha sido también y es una fortaleza para dar continuidad a el establecimiento de aquellos retos o procedimientos que necesitemos en el futuro. Sin duda alguna, el personal capacitado es una gran fortaleza que tenemos los estados y en tiempos de pandemia, en materia de seguridad de la aviación civil, se lo ve. El personal capacitado es un recurso valioso e importante y una gran fortaleza para poder desarrollarla. Dentro de lo que son las debilidades, los conocimientos de plataformas virtuales, pues definitivamente todos estamos acostumbrados a trabajar de forma netamente presencial. Lo he manifestado durante toda la presentación, esta debilidad de un panorama nuevo cada día nos ha afectado. Sin duda el tema de presupuesto, sin duda este es un tema que ha afectado a todos los estados y lo identificamos como una debilidad. Las limitaciones en la aplicación y la compatibilidad entre lo que es seguridad de la aviación civil y bioseguridad, por ejemplo, las limitaciones de identificación física dentro de lo que es un aeropuerto, ha sido también una debilidad que no nos ha dejado avanzar y hemos tenido que tomar ciertas medidas en algún momento. En lo que respecta a las oportunidades, sin duda alguna lo manifiesto, en nuestro caso, el tema de una oportunidad de implementación efectiva de lo que es un sistema de control de calidad interno al interior de cada una de las instituciones, de las empresas y de todos los involucrados en seguridad de la aviación civil, porque nos dan herramientas para poder seguir desarrollando nuestro trabajo. Sin duda alguna, la mejora del sistema AFSEC, esa es una gran oportunidad de forma general, una mayor coordinación, hemos estado totalmente conectados. Este equilibrio que nos exige la normativa internacional y obviamente la normativa nacional en temas de seguridad de la aviación civil y facilitación del transporte aéreo, pues también se lo ha visto activado. Una oportunidad importante que hemos identificado también que se ha convertido de una debilidad a una oportunidad ha sido la adaptación rápida que hemos tenido todos a las plataformas virtuales. Dentro de las amenazas, obviamente, la evolución de la pandemia.
La aceptación de los pasajeros a las nuevas medidas que estamos implementando en los aeropuertos se la define también como una amenaza. Y finalmente, lo que estamos viviendo en este momento, y se los comento, y seguramente pasa en sus países, las bajas de personal APSEC en los diferentes aeropuertos del país. Sin duda alguna, este es un resumen de todo aquello que hemos estado viviendo durante esta coyuntura. Por eso es que esta presentación estaba enfocada al análisis, obviamente, de la coyuntura actual de lo que es la seguridad de la aviación civil en tiempos del COVID, y he tratado de mostrarles un poquito cómo hemos enfrentado esta situación. Sin embargo, tenemos todavía muchos retos para poder seguir adelante y sin duda mucho más por compartir. Capitán, muchas gracias a todos por su atención. Shirley, muchísimas gracias por esa maravillosa presentación. Realmente se ve el trabajo de APSEC en Bolivia, en la Dirección de Aeronáutica Civil, y creo que esto va a dejar el panorama muy claro para todos nuestros asistentes y toda la gente que está interesada en conocer el APSEC. Muchísimas gracias nuevamente. A partir de este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, les recordamos que todas sus preguntas tienen que ser puestas a través del chat de la plataforma y vamos a ir respondiendo de la manera que vayan apareciendo las preguntas, ¿ya? Tenemos una primera pregunta que dice, es para cualquiera de los dos ponentes. ¿Se tiene alguna experiencia o planes a futuro inmediato para atender el factor psicológico del personal APSEC durante la pandemia? Me permitiría dejar quizás a Fernando para que conteste desde el marco normativo de OASI y luego Bolivia. Gracias Javier. Gracias, José Villaverde. Un cordial saludo para ti desde acá. Bueno, experiencia o planes para atender el factor psicológico durante la pandemia. Fíjense que la OASI, todas las medidas que está tomando durante esta fase, pues se presume que van a tener un carácter temporal, que la pandemia pues va a terminar y que las operaciones se van a reanudar muy breve de una forma normal. La cuestión del factor psicológico, pues, es un tema muy interesante que a mí también personalmente me gustaría de haber desarrollado, pero desafortunadamente es algo que no se discute en los grupos de trabajo que tratan del tema APSEC. Como es un tema médico, pues esto cabería en el panel de medicina aeronáutica, qué sé yo, porque es el ramo dentro de la OASI que trata de las enfermedades, pero creo que a nadie se le ocurrió hasta ahora, pues, tomar este tema. A mejor, José, mi recomendación, pues, es que lo pongas, que respondas a la carta que fue enviada con las directrices, donde los estados, se insta a los estados para que contestan y aporten sus comentarios hasta el 31 de julio, pues que pongas, coloques esa cuestión, pues seguramente a un nivel adecuado, pues la irán a tramitar. De mi parte, no tengo conocimiento que en este momento esos temas se esté debatiendo. Además, porque también no hay datos y ni siquiera la OASI está haciendo esa recopilación de datos para que se pueda establecer y determinar si realmente esto es un problema. O sea, si el factor psicológico durante la pandemia es un problema. Pero como te comenté, todas las medidas que se están tomando a nivel de la OASI, pues se pretende que tengan un carácter temporal y ese tema no es discutido. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Shirley, quizás tú quieres acotar algo más. Sí, claro que sí, capitán. Estoy completamente de acuerdo con Fernando de que los foros internacionales, los documentos internacionales, pues no nos proponen ninguna iniciativa sobre este tema. Sin embargo, comentarles que dentro ya de la vivencia que tenemos en nuestro país, durante las reuniones con algunos coordinadores de seguridad de la aviación civil, ya hemos tenido
experiencias, de reportes de personal de seguridad de la aviación civil que estaría siendo afectado psicológicamente por la pandemia, obviamente, o por haberse encontrado contagiado, o por el mismo trabajo presionante que tienen dentro de lo que son los aeropuertos. Sí, sí ya lo hemos escuchado, ya lo hemos analizado un poquito, pero como dice Fernando, en lo que respecta al enfoque de lo que es el personal AFSE, definitivamente no. Pero sí ya tenemos conocimiento y sí me parece un tema muy importante, mi estimado José Villaverde, muy buenas noches. Para poder incluirlo dentro de lo que son los foros y ver las necesidades que podría tener este personal para poder desarrollar de una manera continua el trabajo en la aplicación del anexo 17. Muchas gracias, Shirley. Bien, no vemos más preguntas. Vamos a... acá ya veo preguntas. Teniendo la pregunta de Juan David Omonte, teniendo en cuenta que existen personas asintomáticas del COVID-19, ¿qué política se está aplicando con referencia a estas personas? Shirley, quizás. Sí, bueno, no es un tema específico de seguridad de la aviación civil, pero obviamente dentro de los planes de contingencia de los diferentes, de la industria en general, de la industria aeronáutica en general, pues se han incluido protocolos para poder hacer un seguimiento personalizado a sus funcionarios. Entonces, sin duda alguna, la aplicación de esos protocolos pues va a ir enfocado un poco a lo que respecta al personal asintomático. Bien, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta de Fernando. Dice, ¿hay algún procedimiento que sugiera o que tenga prevista la autoridad, esto es para Bolivia, para un posible arresto o detención de una persona, ya que obligatoriamente se tendría contacto directo y peligro de contagio con quien ya se tendría, ¿no? Lo que ha querido decir es, si es que existe una previsión para un arresto o detención de una persona que ya con quien se tendría contacto y peligro de contagio. Bueno, en realidad, en ninguno de los ámbitos se ha establecido un procedimiento para poder tener este tipo de sanciones ante estas personas, ¿no es cierto? En lo que sí nosotros nos estamos enfocando es en lo que yo les había comentado durante la presentación, en aquellos pasajeros que de alguna manera estarían perturbando el normal funcionamiento de las operaciones, tanto en la terminal de aeropuertos como en las aeronaves. Es así que definitivamente, como ya lo mencioné durante la presentación, es urgente y necesaria la concientización y conocimiento de todos respecto a estas personas. Creo que tal vez la pregunta un poquito creo que ha ido dirigida al hecho de que si una persona que está contagiada y sabe que está contagiada y aborda un avión ya tiene una connotación penal, entonces quizás iba dirigida a ese escenario, digamos, ¿no? Ese tipo de situación. Bien. Vamos a hacer otra pregunta que ha aparecido acá de Ronald Calleja. Perdón, hay una... hay otra de Carla. Ante la coyuntura actual, ¿se ha pensado en diferenciar la sanción al pasajero que afecte la seguridad operacional y la salud pública? No tiene el mismo sentido de la anterior pregunta, me parece, ¿no? Ante la coyuntura actual, ¿se ha pensado en diferenciar la sanción al pasajero que afecte la seguridad operacional y la salud pública por otra parte? Bueno, si me permite, en realidad, obviamente que existe ya pues una normativa sancionatoria contra estos pasajeros, entendiendo de que cualquiera que vulnere las normativas ya establecidas por nuestro país a nivel del gobierno central, ya estarían acorde a las sanciones de la normativa nacional, pues obviamente cuando hablamos de un pasajero, no de forma específica, pero al no cumplir con las normas de bioseguridad, ya estarían expuestos a ser sancionados conforme lo establece la normativa nacional. Y significa que existe una normativa nacional, como habíamos mencionado, de connotación penal para ese tipo de situaciones, ¿no?
Bien, hay otra pregunta. ¿Qué sanciones se interpone a las líneas aéreas o a los aeropuertos ante el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante esta pandemia por parte de la Dirección de Aeronáutica Civil? Bueno, las sanciones están establecidas en el Reglamento de Faltas y Sanciones de la Dirección de Aeronáutica Civil, quienes bajo un procedimiento interno, pues se establece cuáles van a ser esas sanciones conforme lo establece el reglamento de faltas y sanciones de la Dirección de Aeronáutica Civil. Lo importante en este caso es que la autoridad aeronáutica cuenta con un instrumento legal para poder reaccionar en casos de encontrarse este tipo de incumplimientos a la normativa. Muchas gracias, Shirley. Hay otra pregunta acá. Puntualmente en el marco de pasajeros insubordinados, ¿en qué ley nacional o documentos OASI nos podemos respaldar los funcionarios de APSEC? Creo que esta pregunta podría ser respondida por, bueno, se refiere a ley nacional, ¿no? Pero porque el documento APSEC, es Fernando quien nos puede dar una respuesta respecto al documento APSEC, que lo ha mencionado en su presentación además. Fernando. Si me permite, Sí. capitán, la 1768, la ley, ¿sí? No, adelante, Shirley. No solamente en el ámbito nacional, que ya lo habían mencionado durante la presentación, la ley 1768, que es Código Penal, establece dentro de su capítulo 2 los delitos contra aquellos que perturben los medios de transporte, y ahí obviamente está el medio de transporte aéreo. Y es ahí donde se establece cuáles serían esas sanciones, en el ámbito nacional. Muchísimas gracias. Por parte de OASI, Fernando. Sí, eso es fundamental que a nivel nacional, además, ya esté establecido ese régimen de sanciones. Eso es fundamental. A nivel de lo OASI, pues, fíjense que el anexo 17 no refiere nada, no hay ninguna norma sobre pasajeros insubordinados. Hay sí normas sobre pasajeros potencialmente perturbadores. Son pasajeros que viajan bajo custodia, o sea, deportados, inadmisibles, bajo algún procedimiento administrativo, judicial, etcétera, pero el tema de los pasajeros insubordinados, como lo estamos presenciando hoy en día, el anexo 17 no refiere, no hay ninguna norma sobre eso. Lo que hay, sí, el manual de seguridad sí hace una referencia a los pasajeros insubordinados, pero también la OASI tiene dos documentos, uno de ellos se lo refiere a la ingeniera Shirley, que es el manual sobre para el establecimiento de los marcos legales sobre pasajeros insubordinados, y una circular, que es la 288, también que habla sobre el tema y sobre la capacitación que las aerolíneas, sobre todo, deben dictar a su personal, no solamente de vuelo, pero sino también de tierra, sobre el manejo y la identificación de pasajeros insubordinados. Pero el fundamental sí es que en el marco legal nacional esté claramente definido cuáles son las sanciones a aplicar en caso de algún tipo de perturbación, sea en tierra o a bordo de una aeronave. Muchísimas gracias, Fernando. Hay otra pregunta acá que dice, si es obligatorio que personal APSEC porte un traje de bioseguridad o solo pueden ejercer la tarea con mascarillas. Esta pregunta yo creo que va para Shirley. Shirley. Sí, estaba silenciada por el Okay. hospedador, pero ya puedo comunicarme, capitán. Bien, te repito la pregunta. Bueno, sí, no, la he escuchado perfectamente, okay, capitán. Al respecto, bueno, permítanme mencionar lo siguiente, ¿no? Dentro de las reuniones que se han llevado adelante por nuestras máximas autoridades, en este caso es el señor ministro de Obras Públicas, en coordinación con todos los representantes de los explotadores de aeronaves, administradores de aeropuertos, se ha establecido un protocolo de equipos de bioseguridad para todo el personal de aviación en los aeropuertos.
Es así que en este caso, este protocolo contiene el uso de lentes, barbijos, guantes y el traje de bioseguridad para el personal de seguridad de la aviación civil como un elemento obligatorio y de cumplimiento en todos los aeropuertos de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, ahí, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué acciones, ¿Qué acciones se han desarrollado para la implementación de bolsas de medidas de bioseguridad para el personal de la policía como miembro activo de la seguridad operacional OPSEC por parte del administrador de aeropuertos y explotador aéreo en Bolivia? No sé si Shirley puedes preguntar por qué esta pregunta va dirigida al administrador del aeropuerto y a los explotadores aéreos. Creo que es una pregunta que más bien tendrían que responder ellos, ¿no? Voy a hacer otra pregunta más bien que va más dirigida a ustedes. ¿O quieres dar alguna respuesta, Shirley? ¿Está bien? Simplemente, capitán, mencionar de que estoy tratando de entender un poquito la consulta y me parece que va enfocado a un procedimiento, un protocolo de bioseguridad que tengan los organismos de seguridad del Estado dentro de lo que son nuestros aeropuertos. En ese caso, pues es el administrador de aeropuerto mediante la autoridad aeronáutica o en respuesta a una normativa establecida por la autoridad aeronáutica, quien debe, en coordinación con estos organismos de seguridad del Estado, establecer y hacer cumplir la normativa nacional en lo que respecta a la implementación correcta de los equipos de personal de bioseguridad en los aeropuertos. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Voy a permitirme presentarles una pregunta más antes de que nos vayamos. Y la pregunta dice, como pasajero, ¿dónde uno puede averiguar sobre estas normas y protocolos de bioseguridad antes de viajar? Dice, y añade, porque respecto al alcohol en gel desconocía la cantidad que se puede llevar. Entonces, la pregunta concreta es, ¿dónde se puede averiguar las normas y protocolos de bioseguridad antes de un viaje? Bueno, la Dirección de Aeronáutica Civil, en cumplimiento de su protocolo de comunicación a nivel nacional, pues tiene diferentes medios por los que ha ido difundiendo esta información. Redes sociales, en algunos casos justamente en los aeropuertos la información permanente y principalmente con los explotadores de aeronaves. Los explotadores de aeronaves son los responsables al momento de emitir un billete aéreo, pues establecer cuáles van a ser las reglas por las cuales mediante un pasajero va a poder viajar y va a poder cumplir con la normativa nacional. Muchísimas gracias por la respuesta, Shirley y Fernando, por las excelentes presentaciones, ante todo, por las respuestas que creo que han sido muy clarificadoras. Y deseamos que toda la gente que ha asistido esta noche haya quedado muy contenta de la presentación. Creo para quienes hemos organizado el trabajo, nos ha permitido ver unas presentaciones que han sido bastante clarificadoras, bastante ilustrativas de lo que es la temática, que de por sí es una temática interesante e importante para cualquier ciudadano usuario de la aviación. Pues hemos llegado al final de este cuarto webinar. Estamos en la mitad de una temporada de 8 seminarios virtuales y los invitamos a todos a seguirnos la semana siguiente, donde vamos a tener temas también muy interesantes. Vamos a hablar el día jueves sobre la gestión de riesgos en tripulaciones relacionadas con la fatiga. Y el día viernes vamos a tocar el tema de aspectos médicos en el personal aeronáutico durante el COVID-19. Les agradezco muchísimo a nombre de todo el equipo de la Dirección de Aeronáutica Civil su presencia, su atención. Agradezco una vez más a los dos expositores por el excelente trabajo realizado y me permito despedirme con una frase de un autor anónimo. La seguridad no es un lema, es una forma de vida. Muchísimas gracias, buena noche.